Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Pongámonos en las manos del Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos tus bondades, tu amor, tu gracia, tu salvación. Y ahora, Señor mi Dios, háblale a mis hermanitos, toca sus corazones. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dé sabiduría. Señor mi Dios, escucharemos atentamente tu voz y gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 22, desde el versículo 35. El tema de hoy es prepararse. Dice así la palabra de Dios. Les dijo: cuando os envié sin bolsa, alforja, ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Muy bien, hermanitos. Nuevamente aquí en el libro de Lucas se describe algunos detalles de lo que no se menciona en los otros evangelios. Y esto también, hermanitos, nutre nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Aquí se menciona, hermanitos, otra fase, ya que cuando fueron enviados los discípulos, se les hablaba de no llevar bolsa, ni alforja, ni calzado, ni dinero, ni doble túnica. Y, hermanitos amados, cuando fueron enviados a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios. Pero ahora, hermanitos, parece que la instrucción es diferente, debido a que era otra etapa, la etapa final en la vida de carne en carne de nuestro Señor Jesús, ya que, hermanitos, ya iba a culminar su obra de salvación en la cruz. Por eso les hace esta pregunta en el 35: cuando os envié sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y esto, hermanitos, le llamamos vivir por fe. Cuando el Señor nos comisiona, nos envía, y no tenemos que prepararnos en lo terrenal, pero sí en lo espiritual y obedeciendo su llamamiento. Pero aquí hay un cambio, hermanitos amados. En el 36 dice: y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, mis hermanitos, tal vez la pregunta sea: ¿por qué este cambio? Bueno, hermanitos, ya no era como antes, porque se entraba a una fase diferente, a otro tiempo, aunque, hermanitos, eran etapas muy breves, porque todo esto se llevó a cabo alrededor de 3 años, cuando el Señor Jesús ejerció su ministerio. Y bueno, ¿por qué este cambio? Hermanos amados, ¿y cómo se aplica con nosotros? Hemos visto, conforme a la Escritura, toda la palabra, los mandamientos, las instrucciones que Dios nos ha dado en general. Pero sí reconocemos, hermanitos, como iglesia, que estamos en el último tiempo. Y hay algunas leves, vamos a decirlo así, diferencias o excepciones en el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice la palabra de Dios
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es una ley general, hermanos amados, para todo ser humano, y es la palabra de Dios. Sin embargo, una excepción, cuando el apóstol Pablo dijo, no todos moriremos. Primeramente mencionó de un misterio. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa excepción, esa diferencia, o sea, sí está establecido para todo hombre que muera una sola vez, después de esto el juicio. Pero en ese misterio, que claro que se refiere al rapto, arrebatamiento, dice que no todos moriremos, cuando sí está establecido que todo hombre muera y luego el juicio. Pero para nuestra generación, la generación que le tocó ver el cumplimiento de todo esto y el inicio de todo esto, hermanitos amados, esa excepción, no todos moriremos. Y bueno, habla del tiempo, nuestro tiempo. Y hermanitos, hay otras diferencias. Esto no es refutando o contradiciendo lo que ya está escrito y establecido para todos. No, solamente que nos tocó ser los últimos. Y por eso esas diferencias. Por ejemplo, nos tocó también ver, hermanitos amados, el cumplimiento de la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso no le tocó a nuestros hermanos del siglo pasado, de hace 2 siglos, 3 siglos. No les tocó ver esa etapa. Pero nosotros, por ser la última generación completa, sí nos tocó verlo. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque en ese cambio de etapas y en esas ligeras excepciones o fuertes excepciones, hermanitos, son los cambios de instrucciones. No porque Dios cambie, porque Dios nunca cambia. No porque su palabra cambie, no, hermanitos, su palabra es eterna. Pero lo que ha cambiado es nuestro tiempo. Por eso, si alguno se preguntara, este pasaje que ahora habla de lo contrario a lo que se habló cuando fueron llamados, ya que cuando fueron llamados los discípulos se decía, no lleven alforja, no lleven doble túnica, no lleven doble calzado, no lleven dinero en las bolsas. O sea, no, porque el obrero es digno de su salario, y que donde entraran y lo que les ofrezcan de comer, eso tendrían que comer, ya que el obrero es digno de su salario. Pero ahora no. Ahora, por ser la etapa última del Señor Jesús en su vida en carne, por eso ese cambio, hermanitos. No porque Dios cambie de opinión, no porque la palabra de Dios no sea válida o vigente, sino porque era otra etapa. Y si podemos asimilar esto, hermanitos, así estamos nosotros. Es otra etapa, y la etapa final del tiempo de la gracia. Se acaba la gracia, hermanitos, el tiempo, la dispensación de la gracia. Se termina, viene la gran tribulación después de nuestra partida, y aunque va a haber predicación del Evangelio y salvación en Cristo Jesús, pero ya no es gracia, ya obligatoriamente tienen que morir decapitados. Todos aquellos que reciban al Señor Jesús, se salven, laven sus ropas en la sangre del Cordero, pero debido a que no se van a sellar con la marca de la bestia, claro que los van a decapitar. Ya no será salvación por gracia, pero sí todavía por Cristo Jesús y el derramamiento de su sangre preciosa. Muy bien. Si entendemos, hermanitos, que estamos sujetos a la palabra de Dios y precisamente a los tiempos de Dios y al cumplimiento de Dios, podemos entender que sí, hay algunos cambios, incluso instrucciones diferentes debido a la etapa. Lo que antes, hermanitos, no era necesario por el tipo de vida que el Señor establecía,
ahora sí lo va a hacer. Y por eso me refiero a lo que está escrito, ya que el Señor les preguntó si les había hecho falta algo antes, cuando fueron enviados, y ellos respondieron que nada. Y dice el verso 36, dice, pues ahora, y abra su corazoncito, hermanitos, y capte esta palabra, ahora. No lo que antes se les dijo en cuanto a no llevar nada. Ahora sí. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Antes no. Cuando eran enviados a predicar, no. Ahora sí. Tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, alforja, hermanitos, algo así como mochilas, y así se le conocía. Y dice, y el que no tiene espada, aquí viene a mencionar espada. ¿Para qué querría espada un discípulo, hermanitos? Un hijo de Dios, un llamado de Dios, o en este caso, pues, un apóstol del Señor, un discípulo del Señor. ¿Para qué querría espada? Bueno, tal vez también esto se pregunte a alguno, si antes no era necesario, no había necesidad de portar una. Y alguno dirá, bueno, pastor, esto habla simbólicamente. Y claro, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero en verdad, hermanitos, aquí está escrito en lo literal. Dice, pues, ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora, hasta la espada será necesaria. Y bueno, ahorita vemos por qué. Dice, porque os digo, el 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? Lo que dice a continuación. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Bueno, mis hermanitos, ahora en esa etapa final ya iba a ser necesario esto. Y claro que en lo espiritual, esto habla de una preparación diferente. O sea, si ser enviado por el Señor Jesús para predicar conlleva una preparación principalmente en fe, obediencia y sobre todo preparación espiritual, ahora este tipo de acontecimiento que venía conllevaba otro tipo de preparación. Y ahora es una preparación como para un viaje, no para predicar, sino un viaje peligroso que era necesario hacer. En otra parte de la Biblia, hermanitos, en Salmos capítulo 23, se menciona, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y bueno, menciona ese Salmo 23, el valle de sombra de muerte. Y hermanitos, si usted lo discierne, todo el capítulo 23 de Salmos habla de etapas. Y son etapas diferentes que conllevan su propia preparación. Y ahora que el Señor iba a ser contado con los inicuos, con los pecadores, pues conllevaba otro tipo de preparación. Y usted lo notará, porque cuando el Señor Jesús los enviaba de dos en dos, la instrucción era que donde entraran, si era una casa digna, allí iba a quedar su paz, y que no anduvieran de casa en casa hospedándose en diferentes lugares, no, en una sola, que dijeran paz a vosotros, y si aquella casa era digna, la paz iba a estar allí, y que comieran todo lo que les pusieran delante, porque el obrero es digno de su salario,
Y también dice que si hubiera enfermos en aquella casa, que los sanaran. Y bueno, hermanitos, todo eso debido a la comisión de predicar el evangelio, de que el reino de los cielos se había acercado, y por eso conllevaba todos esos elementos. Pero ahora no era momento de predicar, era momento, hermanitos, de que el Señor Jesús iba a dar su vida por nosotros. En ese momento, breve instante, claro, y no es una regla general de que ya no se va a volver a predicar. No, sí, claro que sí. Pero en ese momento la preparación era diferente. Era una hora peligrosa, una hora terrible. Iban a arrestar al Señor Jesús. Y hermanitos amados, no que esto viniera a justificar el hecho de por qué Pedro portaba una espada a la hora de que era arrestado el Señor Jesús, entregado, y que cortara la oreja de aquel soldado. Hermanos amados, sí portaba Pedro una espada, literalmente. Y alguno podría argumentar y decir, bueno, es que el Señor Jesús mismo se los pidió. Y vemos en sí la enseñanza general. No es tanto, hermanitos, que cada elemento lo iban a usar apropiadamente, o sea, en el tema de la espada. Dice, si no tiene espada, que venda una, que venda su capa y compre una. Entonces, hermanitos, habla el Señor en términos generales. Viene la etapa peligrosa. Prepárense. No es como cuando los envié a predicar, que sanaran enfermos, echaran fuera demonios en mi nombre. La etapa que viene es peligrosa. Es la noche más terrible, más difícil, la noche en que sería entregado. Es cuando iba a haber todo un complot contra el Señor, que iban a venir pues una turba de gentes con espadas y palos, como contra un ladrón. Era la noche terrible. Y hermanitos, era la preparación sobre todo al acontecimiento que ya llegaba. El Señor Jesús iba a ser entregado. Por eso el cambio. Ahora mochila sí, bolsa sí, alforja sí y hasta espada también. Llegó el momento. Y dice aquí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y luego dice, hermanitos, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Literalmente, ellos tenían 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Lo que pasa, hermanitos, es que los discípulos, en el corto entendimiento, pues lo tomaron muy literal. O sea, sí, necesitamos espadas, pues aquí tenemos. Pero el Señor quería enseñarles que se tenían que preparar para la hora más terrible, incluso la más terrible de las vidas de ellos. Nunca habían vivido ellos algo así, ni el Señor Jesús, pero ya llegaba su hora. Y cuando Él les dice, basta, en otras traducciones también se dice, ya no se hable más de este asunto. No de que bastan estas 2 espadas o con esas 2 espadas es suficiente. No, sino como diciendo, ya no hablemos de este asunto, basta ya. Porque Él vio que ellos no captaron la idea principal, que era, llega la hora, prepárense. No es como cuando fueron enviados a predicar, ahora es diferente. Y hermanitos, usted lo ha escuchado varias veces, la profecía que decía, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Eso era el cumplimiento. Y por eso hablaba de mochila y espada y alforja. Llega la hora en que van a necesitar elementos, por así decirlo, de escape. Es peligroso todo. Prepárense. Bueno,
Si usted, hermanitos, ya captó este mensaje del Señor Jesús a los discípulos y estas instrucciones diferentes, y lo aplicamos a nuestras vidas, ¿qué nos dirá el Señor a nosotros, que somos esta última y completa generación? Me refiero completa porque la generación de nuestros hijos, la que viene después de nosotros, ya no va a completar lo que nosotros vivimos. Muchos de ellos ya no van a alcanzar a casarse, ya no van a alcanzar a ejercer una carrera, ya no van a alcanzar a conseguir una propiedad, una casa. Por eso ya no es una generación completa, y la de nosotros sí. Pero aquí habla, hermanitos, y haciendo alusión también a nosotros, de que debido a que estamos en estos últimos días, requerimos una preparación especial. ¿Cómo se debe de preparar alguien que vive en estos últimos días? Ya sabemos, una de las instrucciones generales, aunque era literal en el momento, en su contexto de velad y orad, para que no entréis en tentación. Claro, y eso lo veremos, hermanitos, primeramente el Señor, si seguimos en la tierra, mañana. Pero instrucciones como esas son las que requerimos hoy. Velad y orad, porque si nos toca a nosotros ver el arrebatamiento, por ejemplo. ¿Y qué conlleva eso? No es la preparación misma de cuando salíamos a predicar, cuando nos preparábamos para servir al Señor. Y claro, eso en su momento fue necesario. Pero ahora que ya nos vamos a ir, ¿qué instrucciones nos da el Señor? Prepararnos. Y hermanitos, se ha predicado en esta iglesia local algún tipo de preparación, y eso me refiero a semanas, meses antes. Aquí, hermanitos, en el púlpito se les ha predicado la preparación del corazón, que vayan soltando en lo que su corazón se había arraigado. Vayan soltando poco a poco sus casas, sus estudios, proyectos, carreras, profesiones, no que fueran malos o que fueran causas como para perder la salvación, no, sino que como ya lo vamos a dejar, hay que ir soltándolo y poniendo solamente nuestro tesoro, que sea Cristo Jesús, y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, ya que cuando nos vayamos no llevaremos nada. Una de las preparaciones para nosotros, hermanitos, es ir soltando las cosas que amábamos, no porque fueran malas, pero uno aprende a estimar donde ha crecido, donde ha vivido, donde ha criado a sus hijitos, donde ha trabajado. Y claro, estamos vivos y tenemos amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones. Pero como ya lo vamos a dejar, vamos soltando. Y ahora, si entramos a una etapa peligrosa, incluso de persecución, ¿qué se requiere para una persecución? Prepararnos en qué aspecto como para una persecución. Ahora, claro, hermanitos, que se ha hablado en muchos medios de las redes sociales y de otros países, predicadores desde hace años, como 3, 4 años para acá, han predicado y han instruido: junten alimentos, viene hambre, junten alimentos. En lo personal, hermanitos, nunca les anuncié eso aquí, de que junten alimentos, porque usando hasta la lógica, hermanitos, los alimentos, aún los enlatados, no iban a durar tanto tiempo. Usted sabe que tienen una fecha de caducidad. ¿Y qué pasaría con nuestros amados hermanos? Y no los juzgo, mis hermanitos, no los critico, ni me escarnezco de ellos de ninguna manera, mis hermanos. Lo digo con todo respeto y amor. Pero ¿qué habrá pasado con nuestros hermanitos que
a primera instancia, hace 4, 3 años, sí juntaron víveres, alimentos. Y hermanitos, no ha llegado esa hambruna anunciada. No me burlo de ninguna manera, hermanitos, porque es bíblico que habrá hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares. Pero, ¿qué habrán hecho con esos alimentos? Que muchos de ellos incluso ya hasta se echaron a perder. ¿Y qué es esto? O sea, ¿erraron? No los voy a juzgar, hermanitos, pero en lo personal, aquí Dios no nos ha dicho junten alimentos. Si lo hubiera dicho, lo estaríamos haciendo. Pero, claro, hay instrucciones en las que sí debemos de estar atentos. Ahora tenemos cuidado, hermanitos, cuidado en los cultos, cuidado en la calle, cuidado en nuestras casas, atentos, apercibidos de peligros, de las cosas que se están cumpliendo de la palabra. Claro que sí, estamos a la expectativa, pero vivimos por fe, sometidos a Dios, y Él nos guarda. Y claro que cuando Él nos ha anunciado algo, lo hemos creído, lo hemos aceptado, y sí, se ha cumplido. Como cuando hubo un atentado, hermanitos, en el año 2019 contra mi familia, contra un servidor. Ya el Señor me había anunciado eso en sueños y se cumplió, hermanitos. O sea, sí, estamos oyendo instrucciones de parte de Dios, anticipaciones, advertencias, profecías también a corto plazo, y sí se cumplen. Y son instrucciones precisas. Ahora, hermanitos amados, el Señor aquí localmente, claro que nos ha abierto los ojos. Esto es por su grande misericordia, no porque nosotros seamos mejores o más capaces, de ninguna manera, hermanitos. Al Señor Dios Todopoderoso sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Pero en su misericordia nos ha mostrado en varios detalles, varias cosas en que sí debemos de prepararnos. Ya que este pasaje, hermanitos, habla de una preparación para la hora más terrible que llegaba, y era diferente a la preparación de irse a predicar el evangelio y lo que conllevaba. Ahora, hermanitos, también nosotros localmente sabemos y hemos visto qué cosas están llegando, qué está aconteciendo, y que incluso debemos de estar despiertos, velando, porque, hermanitos, sí han pasado muchas cosas, pero todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Así que, mis hermanitos, hay reglas generales, mandamientos generales, claro que sí, en toda la Escritura, pero hay otros específicos para cierto tipo de eventos u ocasiones, como este que hemos leído. Llegaba la hora en que el Señor iba a ser entregado, y ahora sí, mochila, alforja y hasta espada. Ahora sí se van a requerir. Antes no, pero ahora ha llegado esa hora más tremenda, más terrible. Y, hermanitos, también nosotros, no es porque estemos exentos de las otras instrucciones, no. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Tenemos que cumplir la palabra, los mandamientos. Pero por ser última generación, también, hermanitos, debemos estar preparados. Preparados por si hubiera persecución. Preparados en cuanto al alimento, hermanitos amados. Sabemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Depender del Señor. Ahora, todos aquellos que sí, de alguna manera Dios sí les habló en cuanto a hambrunas y juntar alimentos, si sí es de Dios, seguramente ya lo necesitaron, ya se cumplió y hasta ya consumieron esos alimentos. Tal vez en su país algún cristiano
recibió instrucciones así, y su gobierno en los próximos días se puso difícil, y bueno, hubo de todo, casi una guerra civil, y sí, tuvieron que hacer uso de eso que juntaron, porque sí llegó la crisis en su país, como lo que se escucha, hermanos amados, en varios países. Y sí, Dios les habló, oyeron su voz, obedecieron y Dios los libró. Haga de cuenta como el caso de José el soñador acerca de los 7 años de hambruna, y se cumplió y hubo salvación de vidas. Amén, hermanitos. Si es así, Dios nunca se equivoca, si esa realmente fue su palabra y su instrucción. Y ahora, hermanitos, como si nosotros estuviéramos en algo parecido, preparémonos. Abra su corazón, vaya soltando las cosas, porque no nos las vamos a llevar. Y vaya abrazando el reino de los cielos. Vaya preparándose para saber, hermanitos, qué decir en aquel día del juicio. O sea, prepárese para comparecer ante el tribunal de la iglesia, tribunal de Cristo, Bimá de Cristo. Para eso prepárese, hermanitos, de todo lo que el Señor nos va a pedir cuentas y de todo lo que puede suceder en nuestros días. Hay detallitos, hermanitos, que le puedo decir como ejemplo. Hermanitos, por ejemplo, en mi casa yo siempre estoy preparado con lámparas de esas recargables. Puede pasar algo y en cualquier momento se va la luz, sea un terremoto, sea por algo, cualquier contingencia, y no hay luz, tenemos lámparas recargadas. Otro ejemplo, bueno, usted sabe, los que son locales aquí en la iglesia, son miembros de aquí, que yo ando en moto en la mayoría de tiempo. Cuando vengo solo, me voy solo. Ya cuando traigo a mi familia, pues ya traigo la camioneta que Dios nos dio. Pero me he preparado con gasolina. Usted sabe que cuando pasa algo, lo primero que se batalla es en hacer filas para conseguir gasolina. Eso también se vio en lo que aconteció en Acapulco los días pasados con aquel huracán categoría 5. Y bueno, ¿cómo batallaron? Tal vez un día o 2 días por el combustible. Y hermanitos, en esas áreas estoy preparado. Incluso si hubiera contingencias en cuanto al tiempo de lluvias, cuando era tiempo de lluvias, si vinieran de esos aguaceros que ha pasado en otros lados, también yo estaba preparado y estoy preparado al respecto. Y hermanitos, en otras áreas estoy preparado ante cosas que yo sé que nunca han pasado, pero que van a pasar un día. Estoy preparado en detalles así, hermanitos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo enseña, que para esas etapas ciertas y diferentes tenemos que estar prevenidos. Y esa era la preparación para los discípulos. Es como si el Señor les dijera: bueno, ya pasó este tiempo, ahora viene este otro, y prepárense para este otro tiempo con bolsa, alforja y espada. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, apercibes nuestro corazón para prepararnos ante lo que está sucediendo, como señales que tú profetizaste. Prepararnos para terremotos, prepararnos para contingencias, estar listos y hasta de acuerdo, puestos de acuerdo para muchas cosas, Señor, que vienen. Padre, estamos atentos, nos has despertado, nos has prevenido, nos has apercibido para que estos tiempos no nos tomen por sorpresa. Y así como cambió la instrucción, antes no llevar doble túnica, no llevar doble calzado, no llevar dinero de más, no llevar pues doble capa o alforja, ahora sí, y hasta si no había espada, vender algo y comprar una.
Señor, así habla tu palabra, que el tiempo que viene y que ya está también requiere de una preparación especial y una preparación que es de este tiempo. El tiempo pasado, tú nos ayudaste, nos bendijiste, nos defendiste, nos protegiste, nos diste la victoria, pero para lo de hoy requiere otra preparación y que estemos apercibidos. Sea como sea, dice tu palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Estén apercibidos y preparados. Amén.